un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Dice la palabra del Señor: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Le invito para que cierre sus ojos y tengamos una oración. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra. Gracias por tus bendiciones, gracias por este día. Pedimos que tu Espíritu Santo venga a nosotros en esta hora y pueda capacitarnos, pueda habilitarnos para comprender y entender tu verdad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Damos honra y gloria a nuestro Dios porque nos permite nuevamente reunirnos para estudiar su santa palabra y para que le conozcamos a Él de forma íntima y personal. Desde que Adán y Eva pecaron allí en el huerto de Edén, Dios ha estado buscando a sus hijos en la ancha faz de la tierra para que entren en una relación de pacto con Él, para que lo conozcan de forma íntima y personal. Hemos venido realizando una serie de estudios titulados Conocer a Jesús. Y también hemos visto que conocer a Jesús es todo. Conocer a Jesús implica obediencia. Conocer a Jesús nos aleja del pecado. Conocer a Jesús nos purifica. El tema para el día de hoy se titula Conocer a Jesús nos perfecciona. Dentro de cada ser humano hay un deseo innato por la perfección. Y nos frustramos cuando algo se echa a perder. Recuerdo que en una oportunidad fuimos a llevar a una compañera hasta su casa. Habíamos cambiado nuestro carro hace poco tiempo y dijimos que la íbamos a llevar hasta su casa. Cuando nos íbamos a regresar, yo comencé a dar reversa con el carro, cuando de repente escuché un sonido muy fuerte en la parte trasera. Me bajé del carro y fui a mirar. Me di cuenta que le había pegado con la parte trasera del carro a una columna de cemento. Le hice una gran holladura al carro y en ese momento me sentí frustrado. Lamenté mucho haber causado este accidente, haberle causado este daño al carro, y realmente duré como unos 3 días lamentándome por ese error. Nos esforzamos también por retener la perfección física. Cuando los padres se enteran que van a tener un hijo o una hija, se ponen muy felices, pero además de eso, el pensamiento de ellos es que nuestro hijo o que nuestra hija nazca sano o nazca sana. Ese es el primer pensamiento que tienen los padres. Cuando nosotros estamos adultos y cuando comienza a aparecer en nuestro rostro alguna arruga o cuando la piel comienza a ponerse un poco flácida, nos frustramos realmente y cómo anhelaríamos que el tiempo pudiera volver atrás. Pero ¿saben una cosa, queridos amigos y queridos hermanos? Dios ha prometido que todo será perfecto allí en el cielo. Habrá un momento en que todo este mundo será restaurado. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 5, nos habla de que todo será restaurado, de que no habrá más llanto, no habrá más dolor ni clamor, todas las cosas viejas pasaron. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54, encontramos que cuando Jesús venga por segunda vez, nuestros cuerpos serán transformados y todo quedará nuevo, todo quedará otra vez, como cuando el Señor hizo a Adán y Eva allí en el huerto de Edén. Pero hay una perfección que nosotros podemos alcanzar en esta tierra, y esa perfección es la perfección del carácter. Dios ha prometido ese tipo de perfección a usted y a mí, y es necesario que nosotros entendamos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Para este tema vamos a ver 2 aspectos importantes. Uno es que Dios ha ordenado que seamos perfectos. Y número 2,
Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, cuando estamos más cerca del Señor Jesús, el Señor nos perfecciona. Así que vamos a iniciar con la primera parte de nuestro estudio. Dios ha ordenado que seamos perfectos. Desde el principio, Dios ha querido, Dios ha deseado, Dios anhela que aquellos que han de entrar en una relación de pacto con Él sean perfectos. Quiero que me acompañen al libro de Génesis para ver allí la experiencia de Abraham. Dios llama a Abraham para que entre en una relación de pacto con Él y Dios le hace un pedido muy especial. Génesis capítulo 17, versículo número 1. Dice la palabra del Señor. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Quiero detenerme aquí un momento. En el capítulo 12 de Génesis encontramos que Dios llama a Abraham para que salga de Ur de los Caldeos y le hace la primera promesa. Le dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, que su descendencia será como la arena del mar. En el capítulo número 15 de Génesis, Dios nuevamente se encuentra con Abraham. 10 años después, Dios nuevamente le dice a Abraham y le recuerda su promesa de que él tendrá un hijo, a pesar de la edad que él tenía. Y después de eso, entonces, Abraham duda de la promesa de Dios. Abraham y Sara, no creyendo en la promesa del Señor que les daría un hijo, o al ver que pasaba el tiempo y ese hijo no llegaba, quisieron ayudarle a Dios y Sara le dijo a su sierva Agar que tuviera un hijo por ella, para que ese fuera el descendiente que Dios les había prometido. Todo eso desencadenó una serie de problemas para Abraham y para su familia. Ahora, en Génesis 17, Dios nuevamente se le aparece a Abraham y quiere que entre en una relación de pacto con él, pero no como antes. Debido a la desobediencia de Abraham, debido a la duda que había tenido con respecto a la promesa de Dios, ahora Dios llama a Abraham para que entre en una experiencia mucho más profunda, una experiencia mucho más excelsa, que tenga una experiencia mejor que la que había tenido antes con Dios. Y por eso Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, El Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios también habla a otros hombres de la Biblia y les dice que sean perfectos, pero estos hombres caminaron de la mano de Dios, y en cambio a Abraham se le dice que vaya delante de él y sea perfecto. Cuando usted y yo tenemos un conocimiento cada vez más profundo de Dios, cuando usted y yo comenzamos a conocer a Dios de manera íntima, cuando usted y yo decidimos entrar en una relación de pacto con Dios, Dios nos pide que andemos en perfección. Dios quiere que nosotros seamos perfectos. El Señor Jesucristo también le ordenó a sus discípulos que fueran perfectos. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. Y vamos a ver desde los versículos número 43 al 48 para que podamos comprender lo que Dios deseaba o lo que Dios pedía de sus hijos. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y el versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si somos hijos de Dios, nosotros haremos lo que Dios dice. Por eso allí en el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y Dios entonces les muestra cuáles son las acciones que deben tener los verdaderos hijos de Dios, para después, en el versículo 48, decirle, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Si somos hijos de Dios, si nosotros deseamos entrar en esa relación de pacto con Dios, buscaremos la perfección, así como Dios es perfecto. No es un asunto de opción, es algo que Dios nos ha ordenado. Deuteronomio, capítulo número 18, versículo número 13. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 13, dice la palabra del Señor, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios le dice al pueblo que debe ser perfecto, que debe ser completo. La palabra perfecto allí en Deuteronomio hace referencia también a esos animales que se llevaban al santuario terrenal, que debían ser perfectos para poder llevarlos en sacrificio y ofrecerlos delante del Señor. Dios desea que usted y yo seamos completos. Dios desea que usted y yo seamos perfectos y podemos alcanzar esa perfección, porque si Dios ha ordenado esa perfección, Dios mismo se encargará de ayudarnos para poder alcanzarla. Segunda de Corintios, capítulo número 13, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo le dice a los corintios, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, le recomienda, les exhorta a los corintios que deben estar o deben andar en perfección. Y en el versículo 9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Para perfeccionarse, los corintios debían vivir en unidad y debían vivir en purificación, puros, así como lo vimos en el tema anterior. Como dije anteriormente, no es un asunto de opción. Dios desea que todos aquellos que entran en una relación de pacto con Él anden delante de Él perfectos. Dios nos concederá las fuerzas para poder alcanzar ese propósito. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio. Dijimos que la primera parte es Dios ha ordenado que seamos perfectos y hemos visto a través de la Biblia lo que Dios desea para nosotros. En esta segunda parte vamos a ver que conocer a Jesús nos perfecciona. Conocer a Jesús nos perfecciona. Muchas personas dicen, no podemos ser perfectos. Otros dicen, nadie puede alcanzar la perfección, solo Dios es perfecto. Pero hemos visto que Dios lo ordena. ¿Por qué? Porque la perfección es importante para el cristiano. Porque la perfección es posible. Porque la perfección es necesaria. Pero surge una pregunta. ¿Cómo entonces podemos alcanzar la perfección? Quiero hacer una declaración y que usted ponga mucho cuidado en ella. La perfección es una obra de Dios, no es el resultado de nuestros propios esfuerzos.
La perfección es una obra de Dios. Dios es el que nos concede su poder. Dios es el que nos da de su espíritu para poder perfeccionarnos. Dios, así como lo ha ordenado, Dios nos concederá las fuerzas, Dios nos dotará de habilidades para que nosotros podamos cada día ser perfectos. Vamos a la palabra de Dios. Salmos, capítulo número 18, versículo 32. Salmos, capítulo 18, versículo 32. Dice la palabra de Dios: Dios es el que me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino. David sabía muy bien que es Dios el que le daría el poder. David sabía que Dios es el que hacía perfecto su camino. Para usted y para mí hoy también es necesario que entendamos y comprendamos que para ser perfectos, para alcanzar la perfección de nuestro carácter, necesitamos únicamente del poder de Dios. Dios allanará nuestro camino para que cada día pueda ser perfecto. Eso lo entendía muy bien el salmista. Y ahora vamos a ver lo que el apóstol Pedro le hablaba a su audiencia allí en los primeros años de la era cristiana. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor: Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Alabado sea el nombre del Señor. Él mismo, el Señor Jesucristo, sería el que los perfeccionaría, el que los afirmaría, el que los fortalecería y el que los establecería en la verdad. En los primeros años de la era cristiana, vemos que los discípulos del Señor Jesús, los primeros cristianos, fueron perseguidos. Y es en ese momento donde el apóstol Pedro les escribe que se tomen de la mano del Señor para que Él sea el que los perfeccione. La palabra perfeccione que aparece allí en el griego es catartizo. Catartizo significa equipar completamente. Dios prepara a los cristianos para que soporten con éxito los embates del enemigo. Dios es el que equipa completamente a los cristianos para que puedan avanzar y resistir los ataques del diablo. En esa época, el enemigo tenía sus instrumentos humanos para perseguir a los cristianos. Hoy en día también Dios nos equipa con su poder completamente para que podamos hacerle frente a las acechanzas del diablo, a las tentaciones, a las pruebas, a las dificultades. El Señor nos da de su poder, el Señor nos da de su fuerza para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos alcanzar la victoria. Si usted tiene alguna dificultad con algo, con algún hábito, si tiene alguna prueba, si tiene alguna dificultad, permítale a Dios que venga a su vida. Permítale a Dios que Él more en su vida y que Él lo pueda equipar completamente para que usted pueda hacerle frente a los embates del enemigo. Yo no fui al ejército, pero sabemos muy bien que aquellos que van al ejército, cuando van al monte, cuando van a la guerra, se equipan muy bien. Tienen que llevar sus armas, tienen que llevar su dotación para poder estar mucho tiempo allí en la selva y también para hacerle frente al enemigo. Asimismo, Dios equipa a sus hijos, catartizo, para que puedan hacerle frente a los embates y a las acechanzas del diablo. Es importante que usted y yo entendamos y comprendamos que es Dios el que nos reviste de poder, que la perfección es una obra de Dios, que no es por nuestros propios esfuerzos. Es necesario que pongamos nuestra voluntad en las manos del Señor
para que el Señor pueda guiarnos, para que el Señor pueda fortalecernos, para que el Señor pueda equiparnos y para que podamos salir vencedores. Recuerdo en una ocasión estábamos en la casa de un amigo, sábado de noche. Estábamos allí compartiendo, charlando, un momento de esparcimiento con nuestros amigos. De repente recibió una llamada. Una hermana le decía que por favor bajara hasta su casa, pues a su hija había tomado, lo había posesionado un demonio. Nosotros teníamos conocimiento de lo que le sucedía a esta muchacha, pero nunca habíamos tenido como un encuentro personal en ese aspecto. Así que le dijo a mi amigo que solamente un hermano estaba allí tratando de hacerle frente al enemigo y le pidió entonces que bajáramos para que pudiéramos reforzarlo, por así decirlo. Me dijo, y lo primero que hicimos fue equiparnos. Fuimos a la habitación, cada uno de nosotros, a solas, oramos al Señor, le pedimos a Dios que nos diera de su fortaleza, que perdonara nuestras faltas, que nos diera de su Espíritu Santo para poder ir a enfrentar esa situación. Tomamos nuestras espadas, tomamos nuestros signarios y nos fuimos allí a apoyar a ese hermano que estaba en esa difícil situación. Lo que sucedió después no se los voy a contar en este momento, pero Dios nos ha dicho que no tenemos lucha, no tenemos guerras contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pero Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos equipa completamente para que nosotros tengamos su poder y para que podamos ir a enfrentar las acechanzas del diablo. Las tentaciones, las dificultades, las pruebas, todas las podemos vencer y podemos ser perfectos en Cristo Jesús. Vamos ahora a Hebreos capítulo número 13, versículo 20 y versículo 21. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y versículo 21. Dice la palabra del Señor, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nuevamente, allí la palabra os haga aptos, catartizo. Dios nos equipa completamente, dice allí la palabra de Dios, para que hagamos su santa y divina voluntad. La perfección la lograremos únicamente cuando usted y yo tengamos una relación diaria con nuestro Señor Jesucristo. Cuando hagamos de su compañía una compañía constante. Cuando nosotros le permitamos a su Espíritu Santo hacer esa obra poderosa en usted y en mí. Que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que Él tome posesión de nuestra vida, que gobierne nuestras intenciones, que gobierne nuestros pensamientos, que gobierne nuestros deseos. Dios cada día nos perfeccionará para que seamos más y más semejantes al Señor Jesucristo. Es importante, y nuevamente repito, que usted y yo cada día nos relacionemos con el Señor Jesucristo a través de la oración y de su santa palabra, porque la palabra de Dios cada día nos perfeccionará. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16 y versículo 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y dice versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Cuando caminamos de la mano del Señor, el Señor nos va perfeccionando. El Señor va quitando de nuestra vida toda cosa que no esté en armonía con su voluntad. Dios va quitando cualquier hábito negativo de nuestra vida. Si usted tiene alguna lucha, permítale al Señor que haga esa obra maravillosa, esa obra poderosa en usted. Y de esa forma, el Señor lo irá haciendo cada día perfecto. Dios cada día lo hará más y más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio según San Mateo. Allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, encontramos un momento especial del Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo capítulo 19, desde el versículo 16 hasta el versículo número 30, leemos la historia de un joven rico. Este joven era un príncipe, era un joven que, según él, le gustaban las cosas de Dios. La palabra de Dios dice que este joven se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le dice: cumple los mandamientos. Y este joven le dice: ¿cuáles? El Señor Jesucristo le dice: no codiciarás, dice: no, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. El joven le dice: todo eso ya lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? El Señor Jesucristo le responde de la siguiente manera. Mateo capítulo 19, versículo número 21. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto. Miren nuevamente lo que el Señor Jesucristo le dice y nos dice también a nosotros hoy. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús a este joven rico? Le estaba diciendo: ve, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Ven y camina conmigo. Pero antes le había dicho: si quieres ser perfecto. Lo que le estaba queriendo decir el Señor Jesús a este joven era: si quieres ser perfecto, venga y camine conmigo. Y ahí está el éxito de la perfección. Cuando usted y yo caminamos día a día de la mano del Señor, el Señor nos irá perfeccionando. El Señor Jesús tenía un deseo grandísimo porque este joven pudiera seguirle. Dios deseaba hacerlo perfecto, pero este joven se rehusó caminar con el Señor Jesucristo. Hoy en día el Señor Jesucristo llama a todas las personas a caminar con Él. Dios cada día llama a sus hijos para que cambien su forma de vivir y tengan una experiencia nueva, una experiencia placentera, una experiencia real con Él. Pero los hijos de Dios, todos aquellos que escuchan la voz de Dios, le seguirán. Pero muchas personas se rehúsan realmente a seguir al Señor. Muchas personas no quieren caminar de la mano del Señor, prefieren seguir sus propios caminos. Y a pesar que la vida les ha dado duros golpes, a pesar que en la vida han tenido muchas equivocaciones, a pesar que en la vida por estar separados de Dios no les ha ido bien, así como el joven rico, se rehúsan caminar con el Señor Jesús. El Señor Jesús le estaba diciendo al joven rico: si usted quiere ser perfecto, si usted cada día quiere ser mejor, si quiere que en su vida no hayan cosas extrañas, el Señor Jesús le invitó y le dijo: venga y camine conmigo. La historia finaliza con que el joven rico se puso muy triste porque tenía muchas riquezas y no quiso seguir al Señor Jesucristo. Muchas personas saben que llevan vidas tristes, vidas vacías por estar lejos del Señor Jesús, pero a pesar de estar en esa situación, no quieren llegar
a los pies del Señor Jesucristo. Vamos a otro texto de la Biblia. Job, capítulo número 1, versículo número 1. Job, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice el Señor acerca de Job, de este hombre. Job, capítulo 1, versículo 1 dice la palabra del Dios. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios tenía en buena estima a Job. Dios tenía un alto concepto de Job. Dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué Dios diría eso de Job? Porque Job caminaba con Dios. Y cuando estudiamos el libro de Job, nos damos cuenta que Job posiblemente tenía un conocimiento teórico de Dios. No había conocido a Dios por experiencia. Pero sin embargo, Dios tiene un alto concepto de Job y dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No le gustaría que Dios dijera de usted eso? ¿Que usted es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Querida amiga, ¿no le gustaría que Dios dijera de usted: esta es mi hija, perfecta y recta, temerosa de Dios y apartada del mal? Dios desea que sus hijos sean cada día perfectos y que lo puedan representar de la mejor manera ante todo el universo. Porque en este caso, en ese conflicto cósmico entre el bien y el mal, Dios recomienda a Job ante todo el universo y le reconoce como uno de sus hijos que hace su voluntad, como uno de sus hijos que desea agradar a Dios, como uno de sus hijos que camina con Dios y cada día quiere alcanzar la perfección. Ahora vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo número 6, versículo número 9. Allí encontramos el relato de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Nuevamente se expresa en la palabra de Dios ese término de perfección. Perfección es caminar con Dios. Dice la palabra de Dios, era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó Noé con Dios. Noé caminó tan cerca y tan cerca y tan cerca de Dios que Dios cada día lo fue perfeccionando, que Dios fue cada día perfeccionando su carácter. Nosotros nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que la idea de la perfección tiene que ver con el caminar con Dios, con estar en todo momento de la mano de Dios. No significa impecabilidad moral, significa que podemos andar de la mano de Dios tan cerca, pero tan cerca, que nuestra vida será transformada por el Espíritu del Señor. Y cada día trataremos y cada día reflejaremos el maravilloso carácter del Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 5 encontramos los descendientes de Adán. Y se muestra una lista genealógica de todos aquellos que vienen del linaje de Adán. En el versículo 18 de Génesis 5 dice que vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Enoc más adelante dice que vivió 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22, después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Y el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Enoc, un hombre que caminó con Dios. Enoc, que decidió hacer la voluntad de Dios. Enoc, un hombre que
decidió permitirle al Espíritu Santo hacer una obra especial en él. Caminó tan cerca, pero tan cerca del Señor, que el Señor un día dijo: Enoc, has llegado a una experiencia especial de amistad, de compañerismo conmigo. Tu carácter ha sido perfeccionado. Enoc, te invito para que vengas a vivir aquí conmigo. Y dice la palabra de Dios que desapareció porque Dios se lo llevó. Querido amigo, querida amiga, Dios desea que usted y yo podamos entrar en esa relación especial con Él, en esa relación de pacto con Él. Que podamos caminar de su mano en todo momento. Que al caminar con Él de su mano, Él pueda cada día transformarnos. Que Él cada día pueda perfeccionarnos. Que Él cada día pueda equiparnos completamente. Que Él cada día pueda depositar dentro de nosotros su Espíritu Santo. Y cada día ser más y más semejantes a nuestro Señor Jesús. Es el deseo del Señor Jesús que todos sus hijos sean perfeccionados en su carácter. Pues finalmente, al reino de los cielos, lo único que nosotros llevaremos es un carácter inmaculado. Y es necesario que cada día lo formemos con la ayuda del Señor aquí en esta tierra. En este momento me gustaría hacerle una pregunta. ¿Le gustaría caminar de la mano con el Señor? ¿Le gustaría tomar en esta hora la firme decisión de caminar junto del Señor, de caminar de la mano del Señor, de ir delante del Señor y que sea el Señor el que logre esa obra especial de perfección en su vida y usted cada día se parezca más y más a nuestro Señor Jesús? Si ese es su deseo, le invito para que cierre sus ojos y tengamos una oración diciéndole al Señor que deseamos completamente que Él haga su obra en nosotros. Oremos. Querido Padre Celestial, damos gracias por este momento donde pudimos estudiar tu palabra. Damos gracias, Dios eterno, porque tu palabra nos dice que es tu deseo que todos tus hijos podamos vivir en perfección, que podamos alcanzar la perfección en nuestro carácter. Pero también nos hemos dado cuenta que únicamente lo lograremos cuando estemos más y más cerca de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a que cada día podamos tomar la firme resolución de estar de la mano del Señor Jesucristo. Que decidamos caminar con Él, que decidamos hacer su voluntad y que le abramos nuestro corazón en esta hora para que su Espíritu bendito repose sobre nosotros y podamos ser hechos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado de estar estudiando tu palabra. Bendice a nuestros amigos y a nuestras amigas que ven este tema a través de la internet. Gracias por escucharnos en esta hora. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.